buenos días. Buenos días a todos. Me alegra poder estar aquí. Y como decía, es una bendición y un privilegio poder estar en este lugar. Y no quería empezar sin antes dar las gracias a Viñet, que es la directora del colegio. Y esta iglesia, esta capilla forma parte del claustro del convento que está anexado al colegio de nuestra hija Aitana, Colegio Dominicas Vic. Agradecer a la directora, a Viñet y a las hermanas que nos han abierto también esta mañana, tempranito, para poder montar y tener todo listo para este momento y poder estar aquí, ¿no? Hoy empezamos una nueva serie de predicaciones y hemos puesto a la serie de predicaciones una iglesia que, puntos suspensivos, ¿vale? Una iglesia que, y ahí entre corchetes tenéis la primera cosa que vamos a ver en el día de hoy. Una iglesia que se reúne, una iglesia que se reúne. Los 4 temas que vamos a estar viendo durante este mes, en el mes de enero, solemos hacer el mes de la visión para que nos conozcáis mejor como iglesia, que nos conozcamos mejor, para que sepamos a dónde vamos y vayamos todos a lo mismo. Y hemos titulado Una iglesia que, puntos suspensivos, por los 4 temas, ¿vale? Hablaremos de una iglesia que se reúne, una iglesia que crece, una iglesia que da y una iglesia también que envía. Hoy vamos a ver una iglesia que se reúne. No os quiero aburrir con datos, estadísticas, números y porcentajes, aunque sé que a algunos les gustan todas esas cosas, pero simplemente quiero compartiros algo, una preocupación a nivel general. Algunos que me conocéis sabéis que yo he crecido en una iglesia bautista, y en las iglesias bautistas hace años por lo menos había 2 servicios el domingo o 2 cultos. Era por la mañana, a las 10:30 de la mañana empezaba el estudio bíblico o escuela dominical, que nosotros hacemos solo para niños aquí, pero en la iglesia bautista la escuela dominical es para los adultos también, y teníamos de 10:30 a 11:30 aproximadamente 11:45 la escuela dominical. A las 12 empezaba el servicio general con la alabanza, etcétera, y una predicación algo más corta, y por la tarde era el servicio principal, normalmente a las 6 de la tarde. Y aparte de eso, los miércoles había la reunión de oración, los jueves había reunión de mujeres, a mí me tocaba ir también. ¿Por qué? Porque lo llevaba mi madre, y yo tenía 13 años y me decía, tienes que venir a tocar la guitarra. Entonces yo iba y tocaba las canciones que hacían falta. Después, otro día más, el martes, íbamos a visitar al hogar de ancianos, que estaba en la misma calle que la iglesia bautista, como digo, donde yo crecí. Así que durante la semana había varios días, varios tiempos de reunión. Era común pasar todo el domingo prácticamente en la iglesia, como os digo, ir otros días durante la semana. Hoy vemos que estas estadísticas, estos números, estas acciones han cambiado. Muchas de las iglesias bautistas ya solamente tienen reunión los domingos por la mañana, a veces por la tarde, entre semana prácticamente nada. Por desgracia, hay mucha gente a día de hoy que falta a las reuniones semanales del domingo. Antes de la pandemia, no sé si recordáis esto, si ya estabais en la iglesia o no, pero antes de la pandemia empezó ya a afectar un poco esa cuestión del faltar a la iglesia, porque si os acordáis, antes de la pandemia habíamos salido ya hacía unos 10 años de una crisis económica en España bastante fuerte. No sé cuánto recordáis, año 2008, 2009 a 2010, fue una época muy complicada, pero después empezó a haber otra vez abundancia, y entonces ya no necesitábamos a la iglesia, ¿no? Porque ya teníamos todo lo que nos hacía falta, y entonces mucha gente empezó a dejar de ir a la iglesia. Y hay 2 cosas que se dieron durante la pandemia. Una, cuando llegó la pandemia, más gente aprovechó y dijo, ahora menos que voy, si antes que casi no venía, ahora con esto que ha pasado menos. Y luego hubo la parte del miedo de decir, Cristo ya viene y entonces tengo que ir a la iglesia, tengo que reconciliarme con Dios, con los hermanos, tengo que volver. Y por otro lado, pues pasó esto, ¿no? En nuestro caso, gracias a Dios, nuestra iglesia creció prácticamente el doble durante la pandemia. No sé si estáis aquí los asustados o no estáis aquí, o estáis aquí porque los que vinisteis durante la pandemia porque sentíais esa necesidad de parte de Dios de poder congregaros, ¿no? Una de las cosas que ha pasado durante la pandemia fue esto. Durante la pandemia nos acostumbramos a los cultos online, ¿os acordáis? Nos reuníamos por el Zoom. Después de las reuniones por Zoom, muchas iglesias han mantenido el streaming, que es la predicación, la alabanza, todo el servicio en directo a través de internet.
Y esto ha provocado otra cosa, que muchas personas se han acomodado. Y entonces, ¿por qué me tengo que vestir y arreglar y levantar el domingo temprano, buscar aparcamiento con lo que me ha costado? Si puedo darle a un botón en mi televisión, conectar el YouTube en el canal de mi iglesia y estar en zapatillas, en el sofá, en mi casa tranquilamente y conectarme con la iglesia y con la palabra de Dios. Aparte de estos datos, algo que me produce tristeza es el argumento o el pensamiento de unos cuantos que dicen: yo soy cristiano, pero no me hace falta ir a la iglesia. Yo no necesito ir a la iglesia. Una frase que no tiene mucho sentido. Cristianos sin iglesia. Es como si habláramos de ovejas sin rebaño, ya no sin pastor, ovejas sin rebaño, sin tener otras como ellas. Partes del cuerpo sin cuerpo, o sea, no tiene mucho sentido eso, ¿no? Desde luego que los cristianos del primer siglo no hubieran encontrado a esto ningún tipo de sentido. ¿Os acordáis que los cristianos del primer siglo eran perseguidos? Solamente por llamarse cristianos. Ahora, ¿cómo se les iba a ocurrir decir: no me voy a reunir, hoy no voy, no tengo ganas, no me apetece? Por eso os digo, algo extraño, ¿no? Inimaginable para ellos. Muchos se han desvinculado del ministerio y de la misión de la iglesia visible, y en lugar de ello prefieren, como os digo, improvisar una espiritualidad muy personal, muy personalizada a través de páginas web, plataformas, podcasts, etc. Muchos se han aficionado a ese culto o servicio online en lugar de en persona por cuestiones de comodidad o de autonomía. Imaginan el cristianismo a su manera, sin responsabilidad, sin disciplina ni ningún cuidado. El problema evidente con este enfoque es que en ninguna parte en las Escrituras vemos este tipo de fe privatizada. Es totalmente ajeno al cristianismo bíblico. Un cristiano sin oveja es como una oveja solitaria en medio del desierto, expuesta a innumerables peligros. Antes de avanzar con esto y por las caras que me estáis poniendo, quiero deciros que sin alabarnos mucho ni elevarnos tampoco, que tampoco no conviene eso, pero sí me alegra decir que Betel pues somos un caso atípico, ¿no? Somos en algunos aspectos una iglesia contracultural, porque hacía muchos años que no estaba cada domingo rodeado de tantos creyentes fieles siguiendo al Señor. Cuando nos reunimos en el seminario, nos reunimos alrededor de 120. Cuando estamos en el teatro por las mañanas hemos llegado a 180, contó Andrew en una de las ocasiones. En nuestra comida de iglesia éramos también 130 y cuando llegamos a casa Dulce y yo hicimos una lista de 43 personas que no habían venido, así que seríamos unos 180 más o menos. Hoy creo que somos unas 80 aquí alrededor, por ahí va la cosa, o 70 y algo largos ahora que se han ido los niños. Así que, como os digo, creo que somos una iglesia en cierto sentido contracultural, en este compromiso, ¿no?, de reunirnos como pueblo de Dios. Ahora, dicho esto, una iglesia de nuestro tamaño, en una iglesia de nuestro tamaño hay algunos, como decía Dulce al principio, que todavía no han hecho o no han tomado este compromiso con el pueblo de Dios semanalmente. Así que esta no es una predicación de bronca, es una predicación de animar a aquellos que están desanimados y que tal vez estáis pensando en dejar o abandonar la iglesia o asistir menos a la iglesia, y también seguir animando a aquellos que estáis ya animados a seguir reuniéndonos como pueblo de Dios y siempre en cada una de las actividades y programas que desarrollamos. Para prepararnos para escuchar el mensaje en esta mañana, quiero que penséis en un grupo de seguidores de Jesús, en un grupo de cristianos que vivían en una cultura que condenaba a los cristianos al destierro y que los perseguía también. Algunos de estos creyentes de origen judío estaban dispuestos a abandonar su fe porque había llegado el punto en el que se había hecho ya muy difícil para ellos identificarse con los demás, identificarse como cristianos, en una sociedad que iba en declive en todos los sentidos. Además, algunos estaban comprometiendo sus convicciones mientras que otros simplemente habían permitido que otras actividades desplazaran la primacía, ese primer lugar de Cristo y la prioridad de reunirse con otros cristianos. Así que vamos a poner nuestra atención en Hebreos capítulo 10, versículo del 19 al 25. Espero que hayáis traído las Biblias, si no,
Creo que la pantalla está funcionando bastante bien de momento. No sabemos cómo se está aguantando, pero se ve. Hebreos 10, del 19 al 25, dice así. Dice entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, y teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Solo quiero un par de observaciones antes de seguir adelante con ese texto. Si os habéis fijado, el texto empieza diciendo entonces, y esto nos marca un antes y un después de lo que el autor de la carta a los Hebreos ha estado enseñando. Los primeros 10 capítulos podemos decir que se trata de doctrina, es decir, enseñanza. Quiere sentar las bases de algo, pero a partir de este capítulo 10 empieza a hablar de la práctica, es decir, cómo cogemos todas esas enseñanzas, esa doctrina y la llevamos a la práctica. Y de ahí empieza a hablar algunas verdades que tienen que ver con la posición del cristiano. Él usa varias veces esta palabra, dice puesto que, y a la vez me llama la atención que las 3 virtudes de la fe cristiana que aparecen en los versículos 22 al 24 se nombran y nos habla de la fe, de la esperanza y del amor. Otra cosa que quiero que veamos es que este pasaje celebra la importancia de la comunidad cristiana a través de las palabras en plural que podemos encontrar ahí. Si te fijas, no hay ni una palabra en singular. Todo el rato dice hermanos, en plural, nosotros, dice tenemos, luego dice nuestra. Está hablando todo el rato en plural. Y es que la iglesia es el plan maravilloso de Dios. La iglesia es el plan A, no hay plan B. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y Él ha diseñado la iglesia. Quiero dedicar estos próximos 2 minutos para hablar de nuestra posición. Porque nuestra fe en el Señor Jesús, porque por nuestra fe en el Señor Jesús estamos ligados a 2 verdades transformadoras. Una es que tenemos acceso al Dios Todopoderoso. Escucha de nuevo los versículos del 19 al 20. Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Qué forma tan preciosa, y creo que a la vez estamos tan acostumbrados a escuchar esa palabra que ya no ponemos prácticamente atención. Pero nos acaba de llamar hermanos. ¿No os parece eso asombroso? Hermanos, es decir, personas que han nacido del mismo vientre. Está diciendo que todos hemos nacido del mismo vientre, que todos somos hermanos. Y esto habla de nuestra relación como miembros de la familia de la fe para siempre. Y dice que tenemos confianza, que gracias a la sangre de Jesús podemos entrar con valentía a los lugares santos, que Dios ha hecho un camino nuevo y vivo. Y es muy curioso porque la palabra, cuando dice aquí ese camino nuevo, habla de un camino recién inmolado, un camino recién sacrificado. Me imagino que los que escucharon estas palabras por primera vez pensaron también en la cruz, mientras que al escuchar que era un camino vivo, les habría ayudado a recordar la resurrección, tal como hemos hecho también en el día de hoy. Este era un pensamiento súper radical para alguien con un trasfondo judío, el hecho de solamente considerar entrar en la misma presencia de Dios. ¿Cómo se podría lograr esto? Y la segunda cosa es que tenemos un abogado. El versículo 21, en el versículo 21 Jesús es llamado el gran sacerdote o el mega sacerdote, es lo que nos dice ahí. Un sacerdote superior. El sacerdote terrenal solamente podía entrar una vez al año al lugar santo, después de hacer sacrificios por su propio pecado, y después podía entrar y hacer sacrificios por el pueblo. Pero dice que tenemos ese gran sacerdote, un sacerdote increíble que es Jesús. Me gustaría llevaros a poner nuestra posición
en práctica. Según el texto, se nos dan 3 acciones específicas que tenemos que llevar a la práctica. Dice que debemos de acercarnos, dice acerquémonos, luego dice mantengamos, y luego dice consideremos. Vamos a por la primera, acerquémonos. Este llamado a la acción tiene que ver con nuestra relación con Dios. Mira el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Acerquémonos. No es una sugerencia, no es un consejito que nos está dando ahí, nos está dando un mandamiento. Debemos hacer lo que sea necesario por estar lo más cerca posible de Cristo. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y cuando nos acercamos a Él, no tenemos que preocuparnos por ser rechazados porque tenemos plena certidumbre de nuestra fe. Tener plena certidumbre es, como decimos ahora, ir con todo. Vamos con todo porque tenemos esa confianza. Los creyentes nacidos de nuevo estamos limpios porque Cristo nos ha lavado con su sangre. Y la pregunta es si estamos poniendo en práctica ese acerquémonos a Dios. La segunda es mantengamos. Y esta exhortación tiene que ver con nuestra relación con este mundo. Lo vemos en el versículo 23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, sin dudar, porque fiel es el que prometió. Sujetémonos a aquel que nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Eso lo dice en esta misma carta a los hebreos. En medio del deslizamiento de nuestra sociedad va en picado hacia el pecado. No sé si estamos muy alerta de las cosas que suceden a nuestro alrededor, pero no hace falta ni siquiera encender la televisión. Solo puedes ir por la calle paseando y te puedes dar cuenta de esto. Pero en medio del deslizamiento de nuestra sociedad hacia el pecado y de su deplorable depravación, debemos mantenernos, dice. Y mantenernos es sujetarnos. Mantenernos es agarrarnos, cogernos con fuerza. Podemos tener esperanza y no dudar ni rendirnos porque servimos a un Dios que es totalmente digno de confianza y que es eternamente fiel. Dice en 1 Tesalonicenses 5:24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Hará qué? La obra a la que nos ha llamado. Él va a completar eso. La pregunta es, ¿estamos firmes en Cristo Jesús? ¿Estamos firmes o nos estamos dejando arrastrar por las corrientes de nuestra sociedad? La tercera es consideremos. Este mandamiento se refiere a nuestra relación con los demás. En el versículo 24 somos llamados a alejarnos de nuestros deseos egoístas y centrados en nosotros mismos. Dice, y consideremos. ¿Qué es considerar? Es contemplar, es observar. En Hebreos 3:1 se nos implora a considerar a Jesús, pero este contexto es diferente en el texto que estamos viendo. Nos llama a que estemos alerta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que tomemos nota de lo que nos rodea y de quienes nos rodean. No sé si os pasa esto a vosotros, pero bueno, no os pasa porque no estáis aquí arriba tocando la guitarra, pero me refiero a lo que voy a decir ahora, ¿vale? No sé si os pasa que durante el tiempo de alabanza os gusta mirar a los demás. ¿Os gusta ver a los demás? No así, no a ver qué está haciendo, ¿no? Tampoco, ¿ah? Pero me refiero a que cuando yo estoy aquí con la guitarra, me habéis visto muchas veces que recorro con mi vista el auditorio, lo que hay delante. ¿Por qué? Porque me gusta ver cómo alabáis al Señor. Me gusta ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo en medio de su pueblo. Me gusta ver cómo, a pesar del lugar donde estemos, no importa, la presencia de Dios se manifiesta allí donde su pueblo está y se reúne. Por eso es que observo, ¿no? Me encanta escuchar, me encanta ver vuestras caras, las expresiones, me encanta escuchar partes de las conversaciones que tenemos antes y después del servicio, me encanta ver las risas, me encanta ver cómo os abrazáis, me encanta, aunque menos, pero ver a veces cómo lloráis también y os consoláis unos a otros.
No hay nada como sentir el Espíritu Santo moviéndose entre el pueblo de Dios cuando se reúne. Pero creo que hay por lo menos dos cosas que debemos arrancar de nosotros. Y digo arrancar porque son dos cosas que duelen cuando las quitas. Cuando uno arranca algo, hay un daño que se hace. Y creo que son dos cosas que, aunque nos duela, tenemos que arrancar de nosotros. Y además, son dos cosas a las que la sociedad nos está empujando continuamente. Una es el individualismo. Tenemos que arrancar el individualismo de nosotros. Mira, a mí, déjame de rollos, porque yo estoy bien con Dios, con mi Biblia, con mis cosas, así que de lo demás paso, ¿no? Ese es el individualismo. Y arrancar ese pensamiento cuesta, pero tenemos que hacerlo. Otra cosa que tenemos que arrancar de nosotros, y como os digo, son cosas a las que nos empuja la sociedad, es a la gratificación instantánea. Yo necesito lo que necesito ahora. Y si no lo consigo allá y lo consigo a mi manera, pues me voy y lo busco donde haga falta. Pero yo quiero esto y lo quiero ya. Y voy a hacer lo que haga falta para obtenerlo. Necesitamos restaurar la gratificación con retraso. La semana pasada os hablé de esto. La gratificación con retraso. Es aquella que implica soportar algo de dolor para obtener después una recompensa. Necesitamos renovar nuestro compromiso con el Señor en un pacto de iglesia, en un pacto de comunidad. Porque la iglesia es el plan maravilloso de Dios. La iglesia es el plan A de Dios, no hay plan B. La iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios. Y se nos dan 3 pasos de acción también en este pasaje. Hemos hablado de acerquémonos, mantengámonos y consideremos. Y dentro de esto vemos también 3 acciones. El primer paso es consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimular? Dice el diccionario que es hacer que una persona desee vivamente realizar algo o hacer algo mejor o hacerlo más rápido. Qué interesante la descripción, ¿no? Ahora la Biblia nos dice que nos estimulemos unos a otros. Pero no dice que nos estimulemos unos a otros a crear problemas. Dice que nos provoquemos unos a otros, que nos estimulemos unos a otros ¿a qué? Al amor, dice, y a las buenas obras. ¿Estáis conmigo? Va, pues al amor y a las buenas obras. Pero muchos de nosotros no operamos de esta manera, no funcionamos de esta manera. Y lo entiendo, ¿no? Puede ser que hayamos normalizado esto, aunque no es normal. Fíjate que he escuchado en algunas ocasiones, me lo han dicho a mí, se lo han dicho a otros hermanos de nuestra iglesia, y lo he escuchado en otras iglesias, o sea que no es algo nuevo. Ya veremos más adelante en Eclesiastés que dice el predicador que no hay nada nuevo bajo el sol. Pero alguna vez he escuchado, ¿sabes qué pasa? Es que las predicaciones no me aportan nada. ¿Habéis escuchado eso alguna vez? O tal vez lo has pensado. Las predicaciones no me aportan nada. Este pastor no me aporta nada. Esos hermanos no me aportan nada. Es que el tiempo de alabanza no me aporta nada. No sé si habéis escuchado eso. ¿Y por qué pensamos de esta manera? Como digo, no es normal, pero ¿por qué pensamos de esta manera? Porque no hemos arrancado el individualismo de nosotros y porque no hemos arrancado la gratificación con retraso. Seguimos siendo consumidores de iglesia. Somos consumidores de iglesia. Seguimos teniendo mentalidad de consumidores. Por eso pensamos, a ver qué obtengo del servicio, a ver qué saco de ese servicio, a ver qué saco de este culto, a ver qué saco de esta reunión, a ver qué obtengo de la predicación, de la alabanza, de esta canción, a ver qué obtengo de esta comunidad. Seguimos siendo consumidores, pero somos llamados a ser contribuidores, no consumidores. Dice que debemos ser estimuladores, no incordiadores o buscadores de defectos y de fallos, porque esos siempre los hay.
Si no es fácil, no es difícil encontrar los fallos y los defectos. Es muy fácil. A mí se me ven rápidamente y cuanto uno más habla, está en el foco y en el punto de mira y los defectos se pueden ver más, ¿no? Cuanto más trato tienes con las personas, más te fijas, más conoces, más tienes la capacidad de decir, este falla en esto. Eso ya lo sabemos todo. Eso es muy sencillo. Una palabra buena no cuesta más que una palabra mala. Fíjate, la Nueva Traducción Viviente dice así. Dice, pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Me encanta cómo lo dice ahí. Y quiero decirlo con cariño, aunque suene un poco fuerte, pero, ¿sabes? No hay forma de vivir. En la Biblia aparecen 59 veces la frase los unos a los otros. No hay forma de vivir eso, los unos a los otros, del Nuevo Testamento, a menos que estemos en una estrecha comunión los unos con los otros. También es interesante que siempre que aparece la expresión en el Nuevo Testamento, cuando dice los santos y habla de los santos, se refiere a los cristianos. Y por 62 veces dice así, pero ni una sola vez habla en singular. Cuando habla en singular del santo, ya sabemos a quién se refiere, ¿no? A Cristo Jesús, o a Dios, al Espíritu Santo. Pero siempre que aparece en plural, nos habla de la comunidad. Y es que estamos diseñados para reunirnos en comunidad, los unos con los otros, y dar gloria a Dios. Una de las razones por las que debemos reunirnos para el servicio es para ayudar a motivar a nuestros hermanos y hermanas a amar mejor y esforzarnos más a las buenas obras. Y aquí el énfasis no está en lo que obtenemos de la iglesia, sino en lo que podemos dar a nuestros hermanos cristianos. ¿Cómo cambiaría ya no solamente nuestra iglesia? ¿Cómo cambiaría la sociedad si mañana por la mañana, bueno, mañana no, que estaremos con los juguetes y jugando y toda esta cosa, ¿no? Pero el martes, ¿cómo cambiaría el martes si vamos a nuestro trabajo, al instituto, al estudio, a donde sea, que te relaciones con gente, a la cafetería? Y en lugar de pensar, ¿qué puedo sacar de esta gente?, piensas, ¿qué puedo aportar? ¿Qué puedo ofrecer de parte de Dios para cada uno de los que están aquí? Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. En lugar de centrarnos en nosotros mismos, debemos considerar a nuestros hermanos y hermanas y preguntarnos, ¿cómo puedo ayudarles a crecer en el amor y en las buenas obras? ¿Qué puedo hacer para que este hermano que está aquí sentado, que no me sé ni su nombre, pero sabes, cuando acabe el servicio lo voy a saludar y voy a decir, me llamo tal, ¿tú cómo te llamas? Y a partir de ahí empezaré a establecer esa relación y después me haré estas preguntas y las responderé. ¿Qué puedo hacer para motivar a este hermano, a esta hermana, al amor y a las buenas obras? ¿Cómo puedo ayudar a estimular el crecimiento espiritual en ellos? El segundo paso es desarrollar el hábito de reunirnos juntos. Y dirás, esto es como cuando se les echa bronca a los que llegan pronto por los que llegan tarde, ¿no? Porque si hablamos de reunirnos, pues estamos aquí. Este mensaje sería para los que no han venido hoy, ¿no? No, pues para todos. Debemos trabajar juntos y adorar juntos. En la primera parte del versículo 25, parece que algunos creyentes habían abandonado la iglesia o que por lo menos habían empezado a vivir con menos compromiso. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Asistir y participar en una iglesia local no es una opción para el seguidor de Cristo. ¿Te lo digo otra vez? Asistir y participar de una iglesia local no es una opción para el seguidor de Cristo. No formar parte de una iglesia es un acto de desobediencia. Ahora, dicho esto, hago un super mini paréntesis, ¿vale? Cuando vivíamos en Guatemala, y Máximo se acuerda de esto porque lo comentamos hace un tiempo, porque yendo para casa de mis suegros, subíamos un cerro, una colina, y había una iglesia que se llamaba el Arca de Noé. Iban personas, ¿vale? Pero era iglesia. Y teníamos un montón de colores para ir pintar. Tenía forma, el techo lo habían hecho como del arca, y no sé si te acuerdas más o menos. Pero era impresionante porque tenía una fachada muy grande,
Y en la fachada estaban todos los días de reunión. Y había reunión los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días, por la mañana y por la tarde. También, en este paréntesis te digo, eso no es sano. Cuando dice la Escritura no dejéis de reuniros, no quiere decir que vayas a todas las actividades de la iglesia, que vayas a todo lo que está ahí. Porque además hay una cosa muy interesante. Si yo voy a la iglesia el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por la mañana y por la tarde, ¿cuándo vivo lo que me enseña la palabra de Dios? ¿Cuándo lo pongo en práctica si estoy todo el día entre los hermanos? Eso lo que va a causar es más dificultades y más problemas. Estamos hablando de la norma general, estamos hablando del deber del cristiano. Para el creyente, asistir a la iglesia local no es una opción y no asistir es un acto de desobediencia. También hay algunas razones legítimas por las que algunas personas no pueden asistir a la iglesia, ¿no? Si te mueres, no puedes venir. Pues está claro, pues ya estarás en la iglesia. Esa es la única razón, me decía mi padre, para faltar a la iglesia, que estés muerto. Y entonces, claro, eso te hacía pensar y yo, jolín, pues no me quedan muchas más cosas para pensar, ¿no? Pero desradicalizando esta cuestión, ¿por qué cuestiones podríamos no asistir? Pues si estás súper enfermo, si acabas de tener un hijo, si trabajas en domingo, no sé, hay muchas razones por las que no asistir legítimamente a la iglesia, ¿no? Pero eso son la excepción. Como norma, nosotros queremos reunirnos y queremos estar juntos y participar de todo juntos. Fíjate que era algo que hacía también Jesús y era su costumbre. Dice en Lucas 4:16 que él tenía la costumbre de reunirse semanalmente para el culto. Dice Lucas 4:16, llegó a Nazaret donde se había criado. Escucha, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Resumen, fácil y sencillo, Jesús tenía por costumbre reunirse en la sinagoga en el día de reposo. Como creyentes somos seguidores de Cristo, ¿no? Seguidores de Jesús. ¿Qué significa eso? Que quiero ser más como Él, que quiero que tú seas más como Él, que quiero parecerme más a Él. Entonces voy a hacer las cosas que Él hacía, ¿no? Entre ellas, asistir. Podemos decir que era una buena costumbre o un buen hábito. Ahora, ¿qué es un mal hábito? Un mal hábito es como una cama súper cómoda. Ese es un mal hábito. Cuesta muy poco entrar, pero cuesta mucho salir. No sé cuántos tenéis camas cómodas. Yo creo que por eso la nuestra es incómoda, para que no nos quedemos ahí mucho rato. A menudo le digo a la gente que pues podemos tener buenos hábitos o podemos tener malos hábitos. Creo que básicamente nuestra vida podría construirse en estas cosas, en buenos o malos hábitos. La mayoría de los cristianos que conozco que no van con regularidad a la iglesia, no son personas que hayan dicho, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no voy más a la iglesia. Sino que son personas que poco a poco han ido desconectándose del cuerpo de Cristo, de la gente, de la iglesia, de la congregación, y finalmente han ido apagándose y han abandonado ese hábito. He dicho que era un mal hábito. Bueno, ¿qué es un hábito? Dice James Clear en su libro Hábitos Atómicos que un hábito es una rutina o práctica que se realiza de manera regular. Dice que al final un hábito es una respuesta automática a una situación específica. Un hábito podemos decir que es nuestro compañero constante. Un hábito puede ser nuestra mayor ayuda o un hábito puede ser la carga más pesada. Un hábito nos puede empujar hacia adelante o un hábito nos puede arrastrar hacia el fracaso. En el Nuevo Testamento, desde Hechos capítulo 2 hasta Apocalipsis 3, trata de una iglesia local o está escrito en el contexto de una iglesia local. De las 114 veces que se utiliza la palabra iglesia, al menos 90 se refieren a reuniones locales específicas, reuniones de creyentes que se habían unido para la comunión, para tener algo en común, para una unión común y para la misión. La palabra iglesia nunca se refiere a cristianos solitarios o individuales. Y es que en el Nuevo Testamento no vemos a creyentes ir por libre. Fíjate que alguien que se quejaba de las iglesias escribió en su muro de Facebook esto y lo copié. Dice esta persona, he estado asistiendo a los cultos con bastante regularidad. No es de nuestra iglesia, porque además dice
otras cosas. Dice, he estado asistiendo a los cultos con bastante regularidad durante los últimos 30 años. Y durante este tiempo, dice, he escuchado alrededor de 3.000 predicaciones y no puedo recordar ni una sola de ellas. Me pregunto si el tiempo de un pastor no estaría mejor empleado en otra cosa. Y alguien le contesta esto. Llevo 30 años casado. Durante ese tiempo he comido 32.850 comidas, la mayoría de ellas cocinadas por mi mujer. He descubierto que no puedo recordar el menú de una sola de las comidas. Y sin embargo, cada una de ellas me ha nutrido. Tengo la clara impresión de que sin ellas me habría muerto de hambre hace mucho tiempo. Qué interesante respuesta, ¿no? 7 días sin iglesia debilitan. Esa frase no es mía, es de alguno de vosotros, me la habéis dicho vosotros. 7 días sin iglesia debilitan. Siento que cuando falto 2 domingos seguidos, cuando llego el tercero, siento que me he perdido de mucho y que estoy desconectado. Esto me lo habéis dicho también vosotros. Solo me las he apuntado. Algunos me habéis dicho, aquellos que se desconectan terminan sufriendo las consecuencias. Y esto es lo que me ha pasado durante ese tiempo atrás. Porque el cristianismo está diseñado para ser vivido en un pacto de comunidad, no algo individualista o aislado. Así que primer paso, considerar cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Se nos ha quedado eso? ¿Sí? Estimular. Considerar cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Segundo paso, desarrollar el hábito de reunirnos juntos. Pero es que yo no falto ni un solo día. Genial, yo no llevo la lista. Dios sí que la lleva, yo no. Bueno, yo sé quién viene y quién no viene también, ¿no? Porque os veo. Lo que pasa es que a veces es difícil, conforme la iglesia crece más, pues a veces no me entero si alguien ha venido o no ha venido, eso también es cierto, pero tenemos por ahí algunos que nos chivan las cosas también, ¿vale? Tercer paso, animarnos unos a otros con urgencia. Fíjate que la última parte del versículo 25 dice, sino exhortándonos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. ¿Qué es un exhortador? Un exhortador. También hay confusión con esta palabra porque muchas veces las personas vienen, el pastor me exhortó. Y yo me casillo, ¿qué dice este? Me exhortó. Piensan en exhortar como echar la bronca, ¿no? Vaya exhortación que nos ha echado. Aparte que ya no hablamos así, por lo menos yo no hablo así. Nunca he hablado con nadie diciendo, ven que te voy a exhortar. Pero exhortar, ¿qué es? Muchos piensan en ese aspecto negativo, ¿no? Echar la bronca. Pero exhortar en el Nuevo Testamento, en todas las veces que aparece, es animar. Animar a los demás. Y dice que nos animemos con urgencia, sino exhortándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros. Otra vez, animándonos unos a otros. Un exhortador es un animador, alguien que viene a ayudar, Es como cuando tienes un abogado que defiende tu caso. Si el abogado no está identificado con lo que está defendiendo, no te va a ir, no te va a funcionar, ¿no? Si no está comprometido contigo. Ahora debemos animar con urgencia porque el regreso de Cristo está cada vez más cerca. Necesitamos animarnos unos a otros, dice, porque el tiempo es corto. Y a medida que nos acerquemos al regreso de Cristo, será cada vez más difícil para nosotros vivir vidas santas, vidas piadosas, vidas que le agraden a Dios. Y será cada vez más importante para los cristianos hacer vida en comunidad con otros seguidores de Cristo. Veo que se producen 2 movimientos. Muchos cristianos se están comprometiendo aún más con Cristo. Y sabes, esta semana me alegró muchísimo ver las redes sociales de muchos de los jóvenes que estáis aquí, siguiendo el plan de lectura de la Biblia en un año. Es increíble. ¿Os está gustando? ¿Quién lo está haciendo? Hay un montón de gente que lo está haciendo. Los que no, estamos a día 5 de enero. Todavía tenéis tiempo de poneros al día, porque son 20 minutos cada día más o menos. Y lo que queremos es que al final del año, de los 365 días, hayamos leído la Biblia por completo. No es un devocional, no es una meditación. Si lo queréis hacer aparte, pues mejor, ¿no? También que eso que vais a obtener del Señor y de su palabra. Pero la idea es que podamos leer todos la Biblia en un año.
Y como os digo, me ha animado ver, Nicole, otras personas por aquí, que habéis subido a las redes sociales una foto con vuestra Biblia y el esquema para cada día del año con los días ya tachados. Esto va a enriqueceros mucho, nos va a enriquecer mucho y nos va a hacer crecer, que es algo que veremos, si Dios quiere, la semana que viene. Vivamos con urgencia, con pasión y con compromiso. Cristo podría volver mañana mismo, así que aprovechemos al máximo el día de hoy. Recordemos que cuando nos reunimos no es principalmente para nosotros. Nos reunimos con el pueblo de Dios para encontrarnos con Dios. Nos reunimos para alabar, nos reunimos para predicar, nos reunimos para orar. Obviamente obtenemos muchas cosas al reunirnos. No es que solamente venimos a ver qué podemos ofrecer, uno también recibe. Y hay muchas cosas que obtenemos de la alabanza, de la predicación. Pero ese no es el objetivo, ¿no? Y creo que es muy útil recordar el compromiso de reunirse para celebrar el culto de nuestros hermanos y hermanas perseguidos. Creo que es útil recordar la importancia de reunirnos al pensar en nuestros hermanos y hermanas que están siendo perseguidos. Os voy a leer el testimonio muy corto de un misionero que visitó Egipto hace unos meses. Y dice esto, visitamos un lugar donde los creyentes habían sido bombardeados durante el culto y muchos habían muerto. Y meses después, en ese mismo lugar, recibimos una nueva amenaza y nos enteramos de que iba a volver a haber un atentado. En vista de esto, una de las personas que dirigía la alabanza habló con el pastor y le mandó este mensaje. Le dijo, ¿sabes que tengo una mujer y que tengo un hijo pequeño y que tengo miedo por ellos? He pensado que tal vez podríamos faltar mañana a la iglesia. No creo que pase nada, solamente queremos estar a salvo. Pero esa misma persona escribe ese testimonio y dice, pero esa noche no pude dormir muy bien. Estuve luchando y orando. Por la mañana le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Voy a ir yo solo. Y ella me dijo, no, vayamos todos al servicio temprano a la iglesia. Y al final estuve de acuerdo. Debemos adorar al Señor. Iremos, aunque seamos los únicos, aunque no vaya nadie más. Y dice que durante el camino estuvieron varios momentos parando y pensando si continuaban adelante o no, si iban a la iglesia o no, si se regresaban a casa o no. Pero dijeron, no, vamos a ir y vamos a adorar. Repito, aunque seamos los únicos, pero vayamos. Y dice, cuando llegamos al lugar, no pudimos ni siquiera entrar a la iglesia, porque todo el mundo estaba allí reunido. Todos estaban dispuestos a celebrar ese culto para el Señor. Todo el mundo estaba allí. Y el resumen dice, no nos pudimos sentar. Creo que es útil recordar esas cosas. Creo que es útil recordar también algunas experiencias que hemos tenido. Los que sois de Latinoamérica, tal vez vosotros sois protagonistas de historias como esta que os voy a contar. Pero recuerdo en una ocasión en las montañas de Guatemala, una persona que me dijo, he caminado 3 días para venir a escuchar este seminario, para venir a escuchar la palabra del Señor. Yo, ¿cómo que caminar 3 días? Si yo camino 15 minutos y ya estoy viendo dónde está el coche y quién me viene a buscar. Y para cosas que me gustan, ¿no? Pero 3 días caminando a través de las montañas. Y el hombre, claro, yo al principio no me lo creía mucho porque el hombre estaba impecable con traje y corbata. Yo dije, ¿cómo puede ser 3 días caminando por las montañas y viene con traje y corbata? Y con zapatos y todo bien lustrado y tal. Entonces me enseñó un palo en el cual llevaba la ropa con la que él caminaba durante la semana y la tenía recogida en una hamaca. Entonces él me dijo, yo monto la hamaca de árbol a árbol por la noche, duermo y cuando sale el sol me levanto y sigo caminando. Y así he hecho 3 días y me puso toda la presión del mundo posible. He venido para escucharle a usted. ¿No sabéis la presión que se siente cuando alguien dice eso? Además, os hablo de hace 16, 17 años. Eran mis primeras predicaciones. Era un taller para pastores en el que yo les iba a explicar a los pastores cómo reconocer el llamado al ministerio, a servir al Señor. Y me viene este hombre y me dice, quiero escuchar lo que vas a decirnos. Por suerte, o bendición, siempre está mi suegro por allá al lado que me dijo, tranquilo que no te viene a escuchar, a ti viene a escuchar la palabra de Dios.
Entonces, cuando me dijo eso, ya también te quita la presión, ¿no? Un poquito. Pero también recuerdo una ocasión en la que, esto lo he contado otras veces, pero como cada vez se va añadiendo más los números de los que han de ser salvos, pues voy explicando las mismas cosas, ¿no? Recuerdo también hace unos años, en Guatemala, mi suegro, al poquito de estar viviendo allí, me dijo, ¿me acompañas a predicar a un lugar? Y yo se me le acompañaba, con mucho gusto le dije que voy. Me dijo, pero tú solo, Dulce quiero que se queden en la casa. Y yo dije, uy, ¿por qué? Me dijo, no, porque donde vamos es peligroso. Ahí siempre están habiendo balaceras y todo. Y yo me quedé así y dije, míralo. Pues nada, que se quede Dulce en casa, ya me muero yo, le dije. Y hablamos y yo le dije, y ella, no, ¿ves? Que te está invitando a ti, que no sé qué. Yo, no, sí, ya lo veo. Pero fue muy curioso porque llegamos a una calle en la que, esto ya es de película de apocalíptica, y si no me creéis tenéis que ir a vivir a Guatemala o visitar, y por lo menos hace años pasaban cosas como estas, ¿no? En El Salvador era mucho peor antes, ahora parece que ha cambiado un poquito la cosa, ¿no? Está cambiando. Llegamos a una calle y habían, ¿sabes esos bidones que tenemos de gasolina, que usamos como púlpito también a veces, como atril? Pues imaginaos eso, pero destapado y con fuego ahí ardiendo, una llama de un tamaño de 1,5 metros, 2 bidones, y entonces cuando llegabas a la calle tenías que pararte, venían unas personas con máscaras o encapuchados o con gorras y tapados hasta aquí para ver qué es lo que venías a hacer a ese barrio, quién eras y dónde ibas. Y bajamos, mi suegro, baja el vidrio, tranquilo. Yo, sí, tranquilísimo estoy, viendo aquí la situación esta. Y nada, baja el vidrio y me dijo, tú solo enséñale la Biblia. Y le hice así, ¿no? Pues estaba así, hice así, y miró así un poquito así por el coche y tal, dio la vuelta y le dijo a mi suegro, ¿dónde vais? Vamos a la 18 calle, a tal lugar y tal y tal. Y dijo, vale. Que si la 18 calle es porque la Mara 18 está ahí, que es una de las maras o pandillas más peligrosas de Latinoamérica. Y estábamos en la iglesia, y cuando llegamos a la iglesia, mi suegro aparcó el coche en un lugar, y alguien le dijo, ¿me permite las llaves? Que cuando pueda voy a cambiar el coche, el carro, como dicen allí, del lugar. ¿Y qué si estábamos en medio de la predicación y adivináis qué? Para los que os estáis durmiendo. La balacera. Empezó la balacera. Y allí son paredes de acero, de lámina y techos de lámina. Y empecé a sentir los disparos. ¡Chu, chu, 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 chu! Y yo me quedé así. Y yo era el único que estaba ahí con miedo. Los demás estaban tan tranquilos. Y cuando mi suegro empezó a escuchar las balas, empezó a hablar más fuerte. Y yo estaba flipando y dije, ¿dónde estoy? Alguien, al finalizar el servicio, cuando nos íbamos ya para casa, dijo, aquí le dejé el coche, está intacto, no le dio ninguna bala. Y yo, qué alegría, qué bendición. Gracias a mi suegro me dice que me estaba probando a ver si el Señor me había llamado o no al ministerio de verdad. Yo dije, no sé, hay otras formas, yo pienso, de probar. En Europa tenemos otras técnicas que me parecían. Hazme un examen de teología, yo qué sé, cualquier cosa. Pero ¿por qué os cuento eso? Porque no, ¡hala, qué valiente el Pablo que fue y sobrevivió! No. Estoy hablando de la comunidad y de la gente. Estoy hablando de este hombre que además era mayor, que tenía como 80 años, el que caminó 3 días para venir a escuchar la palabra. Y estoy hablando de esas personas que, aun sabiendo que podían perder su vida en medio de esa balacera, preferían perder su vida, pero ganar su alma para Cristo. Preferían ser llenos de la palabra, preferían compartir con los hermanos, preferían estar en comunidad. Y como os decía, a medida que avancen los tiempos y todo sea más peligroso, nos vamos a necesitar más los unos a los otros. Y necesitamos estar juntos los unos con los otros, porque la iglesia es el plan maravilloso de Dios. La iglesia es el plan A, no hay plan B. En el corazón de Dios siempre estuvo la iglesia. Para terminar, he pensado que podía ser útil hacer una lista de bendiciones y beneficios que se derivan de reunirse con el pueblo de Dios para el servicio de una forma regular. Esa lista puede resultarte útil cuando escuches a alguien decir, yo soy cristiano, pero no me hace falta ir a la iglesia. Y puede ser útil también para ti cuando no tengas ganas de ir. Como son 40 cosas, las voy a repasar rápidamente sin citar el texto bíblico, ¿vale?
Eso lo dejo para que lo leáis cuando podáis. Hay una copia para cada uno de vosotros que se os va a repartir a la salida. No os vayáis sin eso. Es una lista de 40 bendiciones y beneficios de reunirnos como iglesia. Está impresa en papel finito para que la puedas guardar también en tu Biblia. Y si hace falta, pues lo pasamos al grupo de difusión. Voy a leer las 40 cosas sin comentarlas y después leeremos un texto juntos y terminaremos con una alabanza. El primer beneficio es que Dios es glorificado cuando su pueblo se reúne para rendirle adoración. Nos humillamos cuando nos damos cuenta que Él es Dios y nosotros no. Reunirnos juntos nos ayuda a sentarnos en nuestra fe. Cuando nos reunimos para alabar, somos impactados de nuevo por el glorioso mensaje del Evangelio. Reunirnos juntos nos da el valor para dar testimonio. Nuestra adoración mediante la música cumple el mandato de que el pueblo reunido de Dios le cante alabanzas. Cantar juntos refuerza la verdad de Dios en nuestras vidas. Al recibir ánimo y apoyo, se nos recuerda que no estamos solos. Somos equipados para el ministerio y la misión. Crecemos en amor por nuestro prójimo, por nuestros vecinos, por las naciones. Tenemos el gozo de apoyar y orar a los misioneros. Crecemos en compasión y cuidado por los creyentes en necesidad. Tenemos el privilegio de celebrar la comunión en la unidad con otros creyentes. Esa me encanta. Tenemos el gozo de ser testigos de cómo otros creyentes declaran su compromiso con Cristo a través del bautismo. Ya cuando empieza a hacer un poquito de mejor temperatura, volveremos a hacer bautismos. Porque bautismo sobre hielo no me lo imagino. Pero hay algunas personas que se quieren bautizar, que ya me lo han dicho. Tenemos ese gozo cuando nos reunimos. Luego nos enfocamos en la unidad que tenemos en Cristo, en lugar de enfocarnos en nosotros, nuestra generación, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra cultura, nuestras diferencias socioeconómicas. Cuando nos reunimos para alabar juntos, tenemos un anticipo del culto celestial que vendrá. Permitimos que el Espíritu Santo nos convenza de pecado y nos conforme a la imagen de Cristo. Los no creyentes observarán nuestro culto y llegarán a la conclusión de que Dios está entre nosotros. Escuchar la predicación de la palabra de Dios juntos nos permite ser discipulados corporativamente. Nuestra alegría se reaviva incluso cuando pasamos por momentos difíciles. Experimentamos el poder de la oración en comunidad. Nuestra gratitud crecerá a medida que ensayemos el Evangelio a través de las canciones y la predicación. Las familias son fortalecidas al ir juntos a la iglesia. Adorar juntos es una oportunidad para crecer en generosidad. Aprendemos a lidiar con personas que son diferentes a nosotros. Se nos da la oportunidad de practicar el perdón y pedir que nos perdonen. Se nos recuerda nuestra identidad, nuestro propósito y nuestro significado. Recibimos enseñanzas que nos ayudarán a protegernos de las creencias y comportamientos antibíblicos. Enseñaremos a nuestros hijos que Dios es más importante que quedarse en la cama o que cualquier otro deporte. Creceremos en alegría y gozo. Tendremos la seguridad del triunfo de Cristo sobre el diablo, sobre la muerte y sobre nuestra propia depravación. Número 32. Reunirnos nos animará sobre el regreso del Señor. Cuando adoramos juntos, recordamos que, puesto que Jesús resucitó, podemos volver a tener esperanza, pero solamente si nacemos de nuevo. Reunirnos refuerza nuestra posición en Cristo y nos impulsa a poner en práctica nuestra fe. Cuando nos reunimos, lo hacemos como hermanos y hermanas en Cristo, como miembros adoptados de la familia de Dios eterna. Aprendemos juntos que el coste de seguir a Cristo merece la pena. Tenemos el gozo de contar a las naciones sobre el reino y el gobierno de Dios. Cuando nos reunimos unos con otros, tenemos
múltiples oportunidades de obedecer cada uno de esos mandamientos que dice los unos a los otros. Cuando adoramos juntos, podemos ofrecer un sacrificio continuo de alabanza a nuestro digno Dios. Y por último, número 40, tendremos un asiento en primera fila cuando Dios traiga el avivamiento a nuestra iglesia. Así que, queridos, cuando todos nos reunimos en la iglesia, cuando nos reunimos como iglesia Betel, que significa casa de Dios, cada vez que nos reunamos vamos a ser recordados que tenemos un propósito por el cual vivir, que tenemos personas con las que vivir, que tenemos principios por los que vivir y que hemos hecho una profesión de fe por la cual también vivimos y que tenemos poder para vivir cada una de esas cosas. Amén. Vamos a ponernos de pie y antes de despedirnos con esta canción, vamos a leer Romanos capítulo 15, versículos del 5 al 7. Creo que está en la pantalla, no estoy seguro. Si no está, sí que está. Fijaos que hemos leído muchas veces las Escrituras que hablan de el Dios de la misericordia, el Dios del poder, el Dios de majestad, el Dios de toda carne, el Dios omnipotente, todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Mira lo que dice este versículo. Y que el Dios de la paciencia, qué bueno, ¿verdad? Que aparezca esto también en la Biblia. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo, este es el deseo del apóstol Pablo para nuestra iglesia Betel en Vic. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.